Hola, buenos días, Karen, Mariana, José Antonio y toda la audiencia en Chile. Bueno, con mucha atención acá en Venezuela y también con mucha atención a lo que se va publicando ya anoche, cerca de las 11, 10:30, 11 de la noche. Bueno, el Departamento de Estado publicaba en su página, bueno, que colocaban como organización terrorista a este llamado Cartel de los Soles. Y bueno, a partir de allí decía la propia comunicación que a partir de esa publicación, bueno, ya quedaban registradas como organización terrorista este llamado Cartel de los Soles. Cuéntanos, Fernando, yo creo que hay muchos que están interesados en qué consiste este Cartel de los Soles, quiénes lo integrarían, cómo se conformó, por qué se llama Cartel de los Soles, para que nuestra audiencia entienda por qué Estados Unidos decide entonces elevarlo a la categoría de organización terrorista. Bueno, según la investigación de la Fiscalía de un tribunal de Nueva York, desde Venezuela se estaría importando o tratando de importar droga para territorio estadounidense. Esa es la principal calificación que hace esta investigación desde la Fiscalía que dirige Pam Bondi, ¿no? Y estaría estructurado por civiles y militares acá en nuestro país, repito, según esta investigación. Claro. Oye, qué complicado. Que reciben mucho dinero, ¿ah? Sí. Dicen que es la forma que financian, sobre todo la cúpula militar para estar Fernando, bien al gobierno. Sí, me parece que el fin de semana estuvo marcado por la cancelación de vuelos. El aeropuerto Maiquetía está prácticamente fuera de operaciones, ¿no? No solamente vuelos comerciales, sino que también vuelos de carga que podrían eventualmente, digamos, tener como consecuencia problemas de abastecimiento o de envío de remesa o de envío de correo, no tengo idea. O sea, no es solamente aviones comerciales de pasajeros, sino que también hay carga que no está entrando. Yo no sé cómo está el flujo marítimo en ese sentido, pero ¿cómo lo ha recibido la población? ¿El gobierno ha dado alguna explicación respecto a esto? ¿Qué información manejan ustedes de una nueva fase sobre Venezuela de parte de Washington? Sí, así es. Bueno, la situación es al menos 8 aerolíneas internacionales que han venido cancelando sus vuelos a partir del pasado viernes, ¿no? Y así fueron sumándose paulatinamente. No son muchas las aerolíneas que estaban volando a Venezuela, pero 8 ya han dicho que por lo menos hasta el 28 de noviembre van a cancelar las operaciones hasta acá, hasta la ciudad de Caracas, que es la principal ciudad a la que volaban acá en Venezuela. Las aerolíneas venezolanas que tienen vuelos internacionales siguen con las operaciones, han ido publicando comunicados que ellas van a continuar con sus vuelos esta semana como los tenían programado. El flujo marítimo, como lo comenta José Antonio, no es mucho acá en Venezuela, más allá del petrolero, ese intercambio petrolero que todavía tenemos con el exterior, pero en materia de, digamos, mercancía o de comercio, son muy pocos los barcos que llegan a Venezuela, sin decir que el flujo está, digamos, totalmente interrumpido. Eso no es así. Ahora, perdón, es que quería volver al punto de la cancelación de las aerolíneas, porque ¿cómo lo toma la población, digamos? ¿Lo toma como algo normal o creen que responde efectivamente a una ofensiva norteamericana a gran escala? ¿Les parece habitual o habitualmente se cancelan vuelos? No lo sé, a lo mejor las aerolíneas tienen un trato con Venezuela de manera intermitente, por eso te lo pregunto. Sí, bueno, hay personas que, por ejemplo, tenían o tienen, digamos, pensado viajar en diciembre porque, bueno, tienen algún familiar fuera de Venezuela y están, por supuesto, descontentos, ¿no? Por la suspensión de vuelos, que no sabemos si llega hasta el mes de diciembre. Bueno, pero ya previendo un poco lo que pueda ocurrir, las personas dicen que son las más afectadas. Bueno, porque a quienes le cancelan el vuelo es a la población civil que no puede moverse de un país a otro, ¿no? Y son los principales perjudicados. Siempre la población civil, ¿no es cierto?, que enfrenta este tipo de situaciones. Oye, 8 aerolíneas nos decías tú, Fernando, ¿ah? Nosotros teníamos contempladas 6, pero
prácticamente, claro, ahí son 2 más las que se suman entonces. Y esto es hasta el 28 de noviembre en principio. Sí, en principio, por lo menos Turkish, que es una de las aerolíneas que vuela a Venezuela, ha dicho que va a detener las operaciones hacia Caracas por lo menos hasta el 28 de noviembre. Irán viendo día a día la evolución, ¿no?, de lo que ocurra acá en nuestro país. Fíjate que estaba buscando más datos e informaciones. Qué tremendo para muchas, bueno, Fernando, su familia, para tantas personas que están hoy en día ahí viendo cómo escala esto, José, porque ¿qué dice, por ejemplo, Rusia? Dice, mira, nosotros a propósito del cumpleaños de Maduro, que le mandan un saludo, ha escrito una carta. Feliz. Feliz cumpleaños, ¿no es cierto? Pero acá estamos además para apoyarlos en lo que sea necesario. Y agregan algo más en este saludo. Ponen que no es Venezuela el lugar donde estaría fabricando la droga, y que esto además se obtiene, esta información, de las propias desclasificaciones que hace Estados Unidos. Entonces dice, bueno, pero si mismo Estados Unidos ha desclasificado documentos donde dice que son otros los países que generan droga, un poco como también, no sé, mira, esta escalada es como brutal, diciendo que la droga sabes, es una excusa. pero es que diciendo que la droga es una excusa. En el fondo eso es. Y además, bueno, es la misma población que ve como, si esto sigue escalando, hay países que están atentos, como Rusia y también China. Es que yo creo que ese es un punto súper importante. China. Porque hemos estado hablando que estaban más bien silentes, que no se habían pronunciado tan duramente, pero aquí cambió. Sí. Aquí cambió, ¿cierto, Fernando? Es decir, en estas felicitaciones de cumpleaños sí se manifestó el presidente de China, Xi Jinping, y el líder del Kremlin, Vladimir Putin. De hecho, Xi Jinping le dice que va a seguir apoyando a Venezuela a salvaguardar su soberanía y seguridad nacional, Claro. dignidad de la nación y estabilidad social. Aquí fue contundente, dijo que lo va a apoyar y rechazó incluso cualquier injerencia de fuerzas externas en estos asuntos internos que hay en Venezuela bajo cualquier pretexto. Por lo tanto, afirma que China y Venezuela son íntimos amigos, entrañables hermanos y buenos socios. La pregunta que uno se hace, porque también Rusia expresó el apoyo a Venezuela en estos momentos, en esta carta que enviaron a la embajada, en este caso de Rusia, en Caracas, que ratifica ese compromiso de relación estratégica. Es decir, si llega a disparar un misil Estados Unidos en territorio venezolano, ¿tendrían entonces algún apoyo de Rusia y de China después de estas declaraciones que pronuncian ambos líderes? Bueno, es lo que uno, digamos, puede entender, ¿no?, de esas comunicaciones, de la comunicación a que vaya a suceder con el lío que tiene Rusia en Ucrania, ¿no? Uno pudiera decir que es bastante difícil que Rusia se mueva a otro lugar a prestar apoyo en materia bélica. No sabemos lo que pueda hacer China, ¿no?, con su gran potencial bélico que tiene, pero también la distancia allí, bueno, juega un papel importante con lo que diga ambos gobiernos. Hay que decir, y esto hay que dejarlo muy claro, que las investigaciones de Naciones Unidas durante muchos años indican que en Venezuela no se procesa drogas, ¿no?, que Venezuela simplemente se había convertido de hace algunos años en un pasillo, un país de tránsito. Claro, pero Fernando... Sí, hay según las investigaciones... Pero, según las investigaciones de Naciones Unidas, hay distintos corredores claro, por donde pasa la droga, ¿no? El corredor del Caribe, el corredor africano. Y bueno, según esas investigaciones, por Venezuela se facilitaría el tránsito de la misma. Sí, pero lo de la droga es una excusa que puede tener algo de verdad, como mucho de mentiras. ¿Para qué? Mira, la verdad que una cosa es que la diplomacia y los políticos a nivel internacional hagan estos constructos mentales que les sirve a ellos nomás, pero otra es que nosotros nos hagamos cargo. Lo de la droga es una burda mentira. O sea, Estados Unidos está construyendo un relato para poder en algún momento, digamos, darle un golpe a Maduro. Si ese es el punto. Si tampoco Maduro anda vendiendo pito en la calle, ¿te fijáis? O sea, sí, puede que sea financiado en parte por el narcoterrorismo, estamos de acuerdo, pero eso ha ocurrido en los últimos 10 años. La pregunta es ¿por qué ahora? Ahora,
¿Qué muestran los medios de comunicación si es que muestran algo? Porque también la disociación de los medios de comunicación venezolanos, o sea, uno prende la televisión y puede que esté, digamos, Celia Flores abriendo los regalos o Maduro soplando la velita. Celebrando Navidad también. O sea, celebrando Navidad. Entonces, claro. ¿En qué está un poco la conversación pública en Venezuela respecto a un inminente ataque norteamericano? Bueno, como yo les he comentado, por ejemplo, sobre ese tema solo habla el canal del Estado Venezolana de Televisión, por supuesto, a favor del gobierno de Nicolás Maduro. El resto de los canales privados acá en Venezuela, tanto la televisión como la radio, inclusive las páginas web, son muy pocos. Hay medios como El Nacional, por ejemplo, que todavía tiene información en su sitio digital y bueno, coloca allí información de lo que está ocurriendo, pero el resto del espectro radioeléctrico, televisión y radio, aquí no se habla absolutamente de nada de lo que está ocurriendo, absolutamente de nada. Bueno, por eso decíamos, claro, ¿no? En términos de saber efectivamente el motivo y de sincerarlo, como bien decía José, porque lo que están haciendo países o potencias como China, Rusia, es empujar un poco a ese camino y decir, claro, mira, sí, ¿sabes qué? No, pues si Estados Unidos a través de sus desclasificaciones ha dicho que Venezuela no es un país que genere droga, vamos al fondo, ¿qué es, no es cierto? El tema de que se ha pasado a llevar la democracia y que se trata de una dictadura. En esos momentos de máxima tensión. Sí, hace algunos años cuando Leopoldo López con Guaidó intentaron dar un golpe de Estado, ¿te acuerdas, Fernando? En un acto así, donde esperaban que se sumaran las Fuerzas Armadas, uno prendía la televisión pública, porque no había otra, digamos, y aparecía Maduro inaugurando. ¿Qué era que me llamó tanto la atención? Era como una ley, estaba como firmando una ley de embellecimiento de edificios públicos, como para que los edificios públicos tuvieran jardineras y plantas y flores. Era una cosa súper disociada, porque uno veía en la calle militares y tratando de hacer un amague contra un golpe de Estado que estaba, digamos, en desarrollo, que finalmente no funcionó. Pero cuando uno prendía la televisión, Maduro aparecía inaugurando una jardinera en algún edificio o algún ministerio. Entonces, probablemente hoy día se vive algo bien parecido, desde el gobierno de Hugo Chávez. Fernando. Sí, desde el gobierno de Hugo Chávez, ellos, digamos, el gobierno se propuso la llamada hegemonía comunicacional y la ideó, o uno de los que ideó esa maniobra de ideología comunicacional fue el ex ministro de Comunicación Andrés Izarra, que ahora vive fuera del país, aparentemente vive en Alemania y ahora está en contra del régimen de Nicolás Maduro y aparece en las redes sociales hablando en contra de Nicolás Maduro, pero quien propuso esa gran hegemonía comunicacional, controlar digamos, los medios de comunicación y que no se hable más allá. No me venga, bueno, fue esa persona y lo lograron. No me digas, Fernando, que el arquitecto comunicacional del régimen que llevó a aniquilar básicamente a los medios de oposición, a tomarse televisoras como Globovisión o el mismo diario El Nacional y tantos otros, digamos, publicaciones, hoy día es un opositor a Maduro y vive en Alemania. O sea, ¿cuál es el nivel de lealtad que tenía con lo que él mismo propuso? Bueno, fue ministro de Hugo Chávez de Comunicación, creo que fue ministro de Turismo de Nicolás Maduro, la verdad no lo recuerdo porque tiene muchos años ya fuera de Venezuela, pero es el contraste, ¿no? Primero apoyaste el silencio en Venezuela y ahora hablas desde el exterior. Bueno, apoyado en la libertad de otro país como Alemania. Yo recuerdo haber estado en una de las oficinas principales de Globovisión, que yo no sé si ya no existe Globovisión probablemente. Era un medio que Sí existe. Sí, existe, bueno, pero en ese momento era un medio de oposición. Claramente intentó hacer oposición al gobierno en algún momento, y yo fui a las instalaciones. Yo trabajé 7 años allí en Globovisión. Tenía unos muros gigantes Globovisión y sobre el muro habían puesto una suerte como de enrejado de púas, ¿ya? O sea, estaba súper, no sé si te acuerdas, como súper custodiado. Y yo recuerdo haber llegado a Globovisión
porque habíamos pedido en nombre del canal, en ese momento TVN, las instalaciones para poder despachar o editar, no me acuerdo. Y me acuerdo que llegaron los colectivos chavistas, que son estas como fuerzas paramilitares que no están en la ley, digamos, que son colectivos armados, que son defensores del gobierno, pero que no tienen nada que ver con el ejército ni las policías, en sus motos, a disparar al aire. Yo recuerdo haber estado adentro de Globovisión y todo el personal decía, no, tranquilo, si esas son, es algo muy habitual. Llegan los colectivos, disparan al aire, gritan, digamos, a favor del régimen o en contra de Globovisión, hacen una suerte como de arenga pro Chávez y luego se van. Son como golpes que intentan disminuir la dignidad de Globovisión y con eso también dañar la libertad de expresión. Son como, como campañitas de intimidación. Exacto. ¿Tú recuerdas eso o estoy yo hablando estupideces? Sí, claro. No. Yo trabajé durante 7 años en Globovisión y allí teníamos un protocolo de emergencia cuando este tipo de cosas ocurrían. De hecho, en algún momento uno de los carros del canal que estaba estacionado dentro del propio canal le cayó una bomba molotov o algún tipo de artefacto y el carro se incendió. Y nosotros los trabajadores teníamos un protocolo con una escalera. Recuerdo a las casas que están aledañas al canal y por allí podíamos salir si la cosa pues se tornaba más violenta, ¿no? Había un protocolo para este tipo de situaciones. Entonces, claro. O sea, te tocó vivirlo a ti también. Pero yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar. Y los disparos afuera, sonaban los disparos al aire. Y el motor de las motos, me acuerdo exactamente, como que se mezclaban los dos sonidos. Porque llegaban en moto. Sí. Y nosotros debajo de la mesa, debajo de una mesa, con algún colega de Globovisión que decía, tranquilo, esto es habitual, pasa 1 o 2 veces por semana. Estábamos en ese momento cubriendo, o no sé si el tema de Guaidó o pero fue antes. Había un tema de agenda política y obviamente Globovisión estaba intentando hacer su trabajo. Claro. Y no se podía. Entonces, Fernando pues, intentando, bueno, trabajando ahí, nos llevamos, Fernando, a 7 años también ahí tu trabajo. Y lo que se vive a diario, fíjate que entiendo que lograste tener imágenes, Fernando, durante este fin de semana. Oye, Fernando, que ha sido bien valiente, y estamos revisando parte del material que tú enviaste, porque bueno, estas medidas de presión que han sido políticas, económicas, militares en el último tiempo a propósito de lo que estamos viendo, ¿cierto?, en el Mar Caribe, pero también un poco el día a día, cómo se ven estas medidas que parecen ahí bien en grande, a lo macro, pero que afectan a los ciudadanos venezolanos en el día a día. Cuéntanos un poco de este registro que estamos viendo en estos momentos apoyando tu relato, Fernando. Volvemos contigo en vivo desde Caracas. Sí, bueno, un poco, ¿no? La dinámica de las personas en el supermercado, también un poco la dinámica de las personas dentro de los centros comerciales, caminando también, porque hay que decirlo, bueno, el ciudadano también sale a distraerse un poco, ¿no? De toda la noticia y lo que está ocurriendo y lo que piensa el ciudadano que puede también pasar de aquí en adelante. Estamos ya en víspera del mes de diciembre, las personas salen también a hacer alguna compra en el centro comercial, a distraerse con la familia. Por supuesto, la movilidad que ustedes también pueden ver allí en las diferentes autopistas acá en la ciudad capital, y también hay unas imágenes de allí de archivo de este año también, de alguna movilización de los familiares de los presos políticos, que es otra problemática que hay acá en el país. Según el Foro Penal, una ONG que lleva ese conteo acá en Venezuela, más de 800 personas siguen detenidas por razones políticas, y es algo allí que está en silencio, que está latente. Dicen que lo peor que puede pasar es que la ciudadanía se olvide que hay una persona presa por razones políticas, ¿no? Porque queda en el olvido esa persona en algún lugar recluida. Bueno, eso es otro problema que hay acá en Venezuela, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Bueno, pensaba, es que me hizo sentido lo que decía Fernando a partir de nuestra propia historia. Por eso que a mí me parece indecente, y lo digo abiertamente, me parece absolutamente indecente y grosero escuchar hoy día a algunos políticos. Afortunadamente no son la mayoría, pero existen algunos que saben muy bien lo que es la prisión política. Lo conocen de cerca. De hecho, hasta lo han experimentado en algunos casos. Y hoy día se olvidan, no saben, no entienden
Entonces, me parece que son personas que deberían estar fuera de la función pública. Me parece que están absolutamente dementes. O sea, independiente de la posición política que uno tenga, yo lo vuelvo a decir aquí, y lo repito y ojalá se haga un mantra. Uno puede ser de izquierda o de derecha, toda la libertad del mundo, tomar la posición que quiera, más, menos Estado, más, menos recorte, más, menos impuestos. Uno puede tener, todo es legítimo, lo podemos conversar, habrá algunos mecanismos que son mejores que otros, otros mejores que los anteriores, pero uno no puede ser imbécil. Y si uno es imbécil, mejor que se quede en su casa y haga sufrir a su entorno directo las consecuencias de su invisibilidad, pero no a los electores, ni tampoco a la gente que vive y depende de las decisiones de estas personas. Por eso, hoy día, a mí me causa un asco profundo que personas que conocen de cerca la prisión política en el territorio nacional desconozcan lo que está pasando en Venezuela. A mí en lo personal no me lo ha contado ni Fernando Tineo, no me lo ha contado nadie. He estado 5 veces en Caracas. Sé perfectamente cómo funciona el SEBIN, porque nos fue a buscar al hotel. Y yo creo que en ese momento estaba con Fernando, que fuimos a Miraflores a tratar de hacer algunas imágenes junto con un colega francés que trabajaba para la France Press. Se acercó un agente, nos pidió unos documentos, empezó a desarmar las cámaras. Nosotros, para no tener problemas, nos retiramos, evidentemente, para no tener problema con ellos. Bajamos la cámara, fuimos bastante obedientes. No así el equipo de Televisión Nacional, que resultó deportado. Pero nos fuimos al hotel. Y cuando llegamos al hotel, 3 o 4 horas después, el hotel tenía, los pasillos del hotel daban al lobby. Entonces uno salía de la pieza y podía mirar lo que estaba ocurriendo en el lobby y vemos llegar a los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia preguntando por el equipo chileno que estaba alojado allí. Como el personal del hotel ya conoce este mecanismo y saben de lo que se trata, les dijeron que nosotros ya no estábamos ahí. Porque si no podríamos haber terminado presos. Claro. En algún tipo de... en alguna oficina del SEBIN, en algún subterráneo de alguna oficina pública o en el mismo... ¿Cómo se llama? El helicoide. El helicoide, digamos. El helicoide, que es un enorme edificio que ahora se ha transformado en un edificio no solo de presos políticos, sino un centro de tortura. Y nosotros tramitamos inmediatamente, con ayuda de Chile, por cierto, un salvoconducto a Lima para poder salir de ahí lo antes posible. Pero todas estas historias que yo les digo no las leí, como probablemente hay muchos líderes de izquierda que hablan. Claro, la viviste. Y saben lo mismo que de física cuántica que de Venezuela, más o menos. Entonces, que se niegue que hay prisión política, que se niegue que hay persecución, que se niegue que hay servicios de inteligencia que violan derechos humanos, es como negar que la Tierra es redonda. Entonces, cuando tú te enfrentas a un líder o a una persona que tiene una función pública de dirigencia social, o la presidente de un partido, o incluso un parlamentario, que te dice que la Tierra es plana, tú lo miras con una combinación de ingenuidad, de pena y de ternura. Entonces, hoy día en Chile existen personas, y lo digo abiertamente, que dicen que todo esto es una mentira. ¿Ah? Que para mí es lo mismo que digan que la Tierra es plana. ¿Cómo miraríamos nosotros a un diputado o a un presidente de partido o a un alcalde, no tengo idea, que dice que la Tierra es plana? Lo invitaríamos, digamos, amablemente al Peral. Lo llevaríamos todos ahí para que pase unos lindos días en el Peral y se mejore psiquiátricamente. Porque o es delirio mental o es maldad. Entonces, quiero pensar que es delirio mental más que maldad. O mantenerse en silencio. Pues. Sí. Oye, ¿qué pasa en estos momentos, Fernando, si alguien quisiera, por ejemplo, salir? No sé, estoy pensando en si tú conoces a lo mejor alguna persona que tenga un pasaje comprado con este espacio aéreo cerrado, con líneas aéreas 8, entendemos que han cancelado ya sus vuelos. ¿Cómo se vive eso en esta época del año, además? Bueno, digamos, de acá de Caracas por estos próximos días no va a poder viajar, ¿no? La única manera es que pueda desplazarse hacia Brasil o Colombia y tomar un avión desde allí, si tiene esas posibilidades, ¿no? Pero de Caracas, por ejemplo, no va a poder salir porque creo que los últimos vuelos internacionales salieron este fin de semana. Había uno de Air Europa, creo que había uno el fin de semana todavía que estaba en tierra y que, bueno, iba a salir desde Caracas. Había muchos rumores acá en el país, rumores nada confirmados, de que algunas misiones diplomáticas estaban tomando ese vuelo
ese último vuelo que estaba en tierra acá en Venezuela para salir de acá del país. Oye, Fernando, sabemos el férreo apoyo que tiene la cúpula militar a la figura de Nicolás Maduro. Sin embargo, me llamó la atención en las últimas horas un Frente Institucional Militar de Venezuela, que tengo que decirte que yo lo desconocía, y que son integrados básicamente por oficiales en retiro, ¿no? Y ellos han emitido un comunicado pidiéndole a Nicolás Maduro una transición democrática ya. ¿Nos puedes conversar un poco quiénes son estos? Me imagino oficiales militares, oficiales en retiro que aún permanecen en territorio venezolano y que a pesar de ello ahora le están pidiendo la transición democrática pacífica a Nicolás Maduro. Sí, bueno, son un grupo de militares que algunos todavía viven acá en Venezuela y que forman ese frente militar, ¿no? La mayoría está retirado, saben lo que es el arte de la guerra porque, bueno, estudiaron ciencias militares acá en el país y lo que quieren es evitar, ¿no? que esto llegue a esa escalada bélica en Venezuela por las consecuencias que esto podría traer. De hecho, el único... en contraparte, lo digo, el único que habló este fin de semana acá en Venezuela, la verdad es que hubo un silencio desde el gobierno que tenía tiempo que no ocurría. El único que habló este fin de semana, de hecho lo hizo el día sábado, fue el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino. De hecho lo tenemos, vamos a escucharlo. Ya, escuchemos. Nosotros rechazamos contundentemente maniobras, ejercicios y despliegues en nuestra área cercana de interés en Venezuela. Lo rechazamos con contundencia. Basta ya de amenazas, basta ya de mentiras, de injurias, basta ya de imposición del poder, basta ya de manipulaciones, solamente por pretender preservar hegemonías regionales, locales. Mira, no sabíamos de la existencia de que es el Frente Institucional Militar de Venezuela, que llama justamente al régimen de Maduro a permitir una transición democrática y con una crítica bien importante. ¿Quiénes son los integrantes de esto? Fíjate que, bueno, hay ex militares, hay, todos por supuesto, ¿no es cierto?, venezolanos y con alto rango. Ahora, en algún momento de ellos, ¿no? Te voy a decir una cosa, y alertan sobre esta grave situación que atraviesa justamente el país y exigen respeto inmediato a las elecciones pasadas. Te voy a decir una cosa. Porque tú dices. Porque yo digo cosas. Lo que ocurre es lo siguiente. En las experiencias anteriores de intervenciones norteamericanas, pienso en Panamá, más lejana, pero en Irak, en Afganistán, en Libia, los primeros que salen corriendo como ratas son los militares. Y dejan al dictador absolutamente desnudo para que lo arrastren por el piso, como lo hicieron con Gaddafi. Entonces, mucho ojo, ¿no?, a esta suerte como de grandilocuencia bélica. No, nosotros, los militares venezolanos. Mira, cuando tienen a los Navy SEALs a cuadra y media, salen cagando. Perdón la expresión, ¿eh? Cagando. O sea, Muammar Gaddafi en Libia y Saddam Hussein era militar. Sí. Saddam Hussein era militar. Con un poder absoluto y terminó... Con un poder total sobre las Fuerzas Armadas iraquíes. Murió solo. Murió solo, como el viejo del saco, metido adentro de un túnel, y ni un general vino a ayudarlo, ninguno. Salieron todos cagando, pero mira, ¿quién se salva primero? Entonces, toda esta grandilocuencia y estos desfiles, a mí, a la luz, digamos, de lo que hemos visto en la historia reciente, no tienen valor ninguno. O sea, no hay ni un... Porque se habla de guerra. No, es que aquí la guerra, se abre la guerra. ¿Quién diablos disparó una bala por Muammar Gaddafi en Libia? ¿O por Saddam Hussein en Irak? Nadie. Nadie. En el momento en que el portaaviones se puso ahí y los Navy SEALs saltaron, se acabó al tiro inmediatamente. Mudos todos.
En ni una de las intervenciones norteamericanas, y yo no estoy apoyando una intervención norteamericana necesariamente con lo que estoy diciendo, solamente estoy haciendo una descripción fáctica de lo que ocurrió, hubo una resistencia sustantiva, ninguno. Entonces todos esos generales que se llenaron los bolsillos de plata durante las dictaduras iraquíes, Libia y probablemente también venezolana, van a ser los primeros en actuar tipo avestruz. El avestruz, la estrategia avestruz, la operación esconde la cabeza. Se llama porque salen todos, mira, desde el comandante en jefe para abajo. Entonces, no hay que creer toda esta parafernalia que parece más digna de una kermés escolar que de una operación política real. Eso es lo que quiero decir. Porque además este búnker que estaría debajo del aeropuerto, del que se ha hablado tanto, para recibir, claro, para recibir eventualmente, ¿no es cierto?, a Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro y a quienes lo rodean. Sí. Tampoco es para tantas personas, la duración tampoco sería por tanto tiempo. Entonces, esta como red de protección no es eventualmente para todo este grupo, ¿no, María? Puede abarcar a 150 personas. 150 personas, está alajado, son varios pisos, subterráneos, por supuesto, y que tiene varias características, como las indicamos, hasta bueno, una cantidad de comida, si no me equivoco, era hasta por 3 meses, por lo menos, y incluso hasta espacios para hacer gimnasia. Y eso estaría conectado con la pista, porque estaría debajo de una de las pistas del aeropuerto de Maiquetía, ante la eventualidad de querer, en este caso Nicolás Maduro, de abandonar el país por vía aérea. Uno de los últimos también que ha hablado en las últimas horas ha sido Marco Rubio, el secretario del Departamento de Estado, que a lo mejor hoy día lo volveremos a escuchar, y le envió un mensaje directamente al pueblo venezolano. Dijo, alentando a los venezolanos tanto dentro como fuera de ese país, y le dice: le reiteramos el compromiso del gobierno de Donald Trump con la causa de la libertad y la restauración democrática en Venezuela. Es decir, ya el mensaje no es contra el narcoterrorismo, sino directamente es un mensaje político y que va en dirección a la figura de Maduro. No pierdan la esperanza. Nosotros desde aquí vamos a seguir trabajando por ustedes y poniendo en alto el caso Venezuela. No, claro, sí. Él lo tiene en su agenda. Él está detrás de todo esto. En eso Nicolás Maduro no se equivoca. Quiero también plantear otra inquietud, digamos, o otra perspectiva histórica. Cuando cae Hussein y cuando cae Gaddafi, que son, digamos, dos referentes de dictaduras que uno tiene a la mano, digamos, para hablar de intervenciones norteamericanas, dígame usted, ¿qué potencia entró a defenderlos? En Irak. Nadie. Nadie. Porque las potencias son potencias porque no se meten en pelotudeces, precisamente. Entonces, por más declaraciones que haga Moscú o Beijing de buenas intenciones, dudo, mira lo que te estoy diciendo, dudo que muevan, mira, ni siquiera un triciclo para ir a buscar al señor Maduro. Porque ninguna potencia se va a involucrar, y no se han involucrado jamás, en frenar, digamos, las aspiraciones norteamericanas de intervencionismo, por más violada que esté la soberanía de un país. Y yo creo que Maduro lo sabe bien. A Gaddafi lo dejaron solo, y eso que andaba ofreciéndole plata al propio Sarkozy para que le ayudara a tener mejor imagen internacional. Ni siquiera esas lucas ayudaron. Y a Hussein, que venía de un partido, que era el partido Baath, que es un partido de corte socialista, porque además las armas que tenía Hussein eran las armas de la ex Unión Soviética, las mismas que se usaron en Afganistán, pero Moscú no movió ni siquiera, digamos, insisto, ni siquiera movió una bicicleta. Es verdad. Entonces, vamos a los hechos, si no nos quedemos en las declaraciones. Los hechos dicen que cuando las dictaduras se convierten en un problema para Estados Unidos desde algún punto de vista, y en un problema para la región en su conjunto, todos huyen. Nadie quiere involucrarse. No, yo este señor Maduro no lo he visto nunca. No, mira, la verdad que algunos nos cruzamos y nos saludamos de lejos. Si Estados Unidos decide entrar por la razón que sea, te lo garantizo aquí, mira, como la bola del abuelo, como dice la Pamela Giles. Yo tengo la bola del abuelo. Y la bola del abuelo me dice que los generales venezolanos van a seguir cagando quién se salva primero, y que ninguna potencia va a intervenir.
Yo no sé si Estados Unidos efectivamente va a dar el paso o no, pero no tiene oposición concreta, no la ha tenido jamás. No por eso una intervención norteamericana es la solución a todos los problemas, va a ser derramamiento de sangre cero y todo va a ser maravilloso. Claro. Espero que sí, pero la historia dice que no. Que no es que entre Estados Unidos el viernes y el lunes ya Venezuela es democrático, María Corina Machado es presidenta y todo es espectacular. No lo creo. No, pero, todo es con derramamiento de sangre seguro. Sí, pero que va a haber una resistencia prolongada, donde el ejército venezolano va a resistir y van a dar la vida por el señor Maduro, déjeme decirle que eso no va a pasar. Y no va a pasar porque no ha pasado nunca. O sea, cuando al dictador se le da un golpe en el corazón de su régimen, todos escapan como ratas tratando de salvar su propio potito. Además que militarmente es incomparable la potencia número 1 en material defensivo como es Estados Unidos versus lo que tiene Venezuela. Y en ese sentido, Fernando, la estrategia o el gran interés que tiene China en Venezuela se centra básicamente en un tema económico y por el lado ruso geopolítico, o hay otros intereses más allá que uno no puede visibilizar y que podrían responder a algún interés de ellos de formar parte de una defensa de Venezuela ante un inminente ataque norteamericano? Bueno, aquí se dice que China tiene muchos intereses económicos en nuestro país. De hecho, se comenta, porque no tenemos, digamos, una prueba en la mano para decirlo, se comenta que nuestra principal refinería o la refinería más grande que tiene el país en este momento está, la parte operativa está siendo gerenciada o operativamente la lleva de la mano una empresa china, ¿no? Y es por esto que esa refinería sigue allí trabajando, para poder tener la gasolina acá en el país y para poder refinar lo que se refina, y es por eso, ¿no? Son esos intereses, no solo en materia petrolera, también en materia minera. Aparentemente China también está trabajando en nuestro país. Ahí hay un interés netamente económico. Ya cuando hablamos de Rusia hay un poco más de lo que usted dice, esa geopolítica, tener esa presencia rusa en el continente frente a Estados Unidos. Hay un artículo muy interesante que se llama ¿Cómo viven los venezolanos la posibilidad de un ataque de Estados Unidos? Y en uno de sus párrafos dice algo que en realidad es bien interesante, como para ir cerrando, algo que ya conversábamos con Fernando. Dice, el enemigo común de la gente está presente en el dinero. El alza abrupta de los precios de los alimentos en las últimas semanas y la poca capacidad para comprarlos. Un kilo de pollo ronda 4 veces el valor del sueldo mínimo mensual y aunque el gobierno intenta compensar con bonos a pensionados y trabajadores públicos, el dinero no está alcanzando, es absolutamente insuficiente para poder financiar la canasta básica alimentaria. Yo creo que por ahí va también la cosa, déjenme decirle. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Creo que se queda corta, ¿no? esa estimación allí, porque un kilo de carne, un kilo de carne vale $13 y el sueldo mínimo está por debajo de $1. Ya, 13 veces vale la carne y hay bonos, por supuesto, compensatorios, pero no dan. ¿Qué nos va a dar para otra discusión? Probablemente vamos a estar hablando de este tema durante la semana. Un gran saludo, amigo querido, y espero algún día poder volvernos a encontrar. Chao, Fernando. Así Buen es, reporte. José Antonio, de la mano de Dios siempre. Hasta luego.